El día de hoy vamos a estar hablando del modelo agroexportador, que es el modelo económico que se erige en la Argentina entre los años 1860 y 1930. Las causas tienen más que nada que ver con el contexto mundial. En la segunda mitad del siglo XIX hay un auge de la industrialización y de la urbanización que transforma toda la sociedad europea, a tal punto que los observadores de la época comienzan a buscar categorías para explicar este nuevo fenómeno. Así, por ejemplo, se acuña el término capitalismo. Este auge de la industrialización genera el aumento del ingreso per cápita y el crecimiento de las poblaciones urbanas. Esto, a su vez, incrementa la demanda de materias primas. Pero, ¿qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo, como Karl Marx lo concibe, describe una manera particular de producir bienes y las relaciones sociales que se establecen a partir de este modo de producción. Según esta concepción, los medios de producción, el dinero y las maquinarias son propiedad de la clase capitalista o burguesa. Frente a ella, la clase trabajadora solo dispone de su fuerza de trabajo, que debe vender a cambio de un salario para poder sobrevivir. Estas maneras de caracterizar al capitalismo dan origen a distintas concepciones ideológicas y políticas. Unas, partidarias de la libertad de las empresas para expandirse y acumular capital, mientras que otras se erigen en defensa de los derechos de los trabajadores. Siguiendo estas nociones, el historiador Eric Hobsbawm expresa: un mundo en el que el ritmo de la economía estaba determinado por los países capitalistas desarrollados o en proceso de desarrollo, tenía grandes posibilidades de convertirse en un mundo en el que los países avanzados dominaran a los atrasados. En definitiva, en un mundo imperialista. Pero volvamos al contexto mundial. Vamos a hablar un poco de la división del trabajo global. ¿A qué nos referimos con este término? Bueno, hay ciertos países desarrollados que producen manufacturas y productos industriales, mientras que hay otros países menos desarrollados que producen materia prima. Argentina en este contexto se inserta como una economía que exportará productos agrícolas, es decir, lana, carne y cereales. Asimismo, al no ser un país industrializado, será una economía que importe manufacturas y bienes de capital. Volviendo entonces a lo que es el modelo agroexportador, vamos a ver las características. Pero para eso nos tenemos que remontar un poco a las clases que ya tuvimos. En 1880 se inicia en nuestro país un periodo de consolidación y afianzamiento del Estado Nacional, como ya vimos. Para los grupos dominantes de esa época, había llegado el momento de subirse al tren del progreso, que recorría el mundo entero por las vías que habían trazado los países industrializados. En algunos países europeos se multiplicaban las fábricas, crecía su producción y requerían cada vez más de países que, como la Argentina, pudieran proveerles de materias primas y alimentos necesarios para su población, que había aumentado considerablemente. Así, la economía de nuestro país comenzó a organizarse como una economía dependiente de la economía capitalista europea, principalmente de la inglesa. La consolidación de este modelo económico afirmó el dominio de los terratenientes exportadores sobre el resto de la sociedad, predominio que se evidenció también en el plano político, mediante la consolidación de un sistema de gobierno que depositaba el ejercicio del poder en esa minoría, restringiendo la participación política de la mayoría de la población. Entonces, respecto de los factores que hacen al modelo agroexportador, tenemos la modernización, el capital extranjero, la intervención del Estado y la inmigración masiva. ¿Pero a qué nos referimos con modernización? Bueno, el país no estaba preparado para insertarse en el mercado mundial tal como estaba, por lo tanto debía renovar su infraestructura. Para ello, se generan nuevas terminales portuarias y se renueva el puerto porteño. Asimismo, se construye una red ferroviaria extensa que integrará al interior con los mercados externos. Esto, a su vez, favorece la conformación del mercado local. La segunda característica, es decir, el capital extranjero, refiere a que el crecimiento exportador requería de un financiamiento con el cual no se contaba en el país y debió entonces venir del exterior. Así, desde mediados del siglo XIX, los capitales extranjeros, principalmente ingleses,
crearon las condiciones para el desarrollo de la producción. Las inversiones extranjeras se dirigieron principalmente a la banca, la construcción de ferrocarriles y obra pública, los frigoríficos, las propiedades y lo que es los empréstitos del Estado, es decir, deuda externa. En estos cuadros podemos ver cómo la mayor inversión extranjera era de capital inglés y se dirigía mayormente a los ferrocarriles y a los préstamos al gobierno. En cuanto a la intervención del Estado, el Estado procuró la inserción en el mercado mundial a través de la economía agroexportadora, en la cual, como vimos, se exportan materias primas y se importan manufacturas. Para ello, estableció un orden jurídico y un sistema político que garantizara los derechos de propiedad a los inversores y los derechos civiles de los inmigrantes. Es así que promueve la mano de obra extranjera, como también propicia la inversión extranjera. A su vez, avanza en la frontera y la adquisición de tierras, como ya vimos con la llamada campaña del desierto, y favorece la construcción del sistema de transporte y el sistema de comunicaciones. Finalmente, en lo que refiere a la inmigración masiva, al fomento de la producción agrícola y ganadera era necesario poblar el territorio. El mismo se encontraba con una población escasa, repartida de manera desigual. Es por eso que la atracción de contingentes de inmigrantes fue considerada la solución más rápida y efectiva. Entre 1880 y 1914 ingresaron 5 millones de personas, cifra que doblaba la población nativa. Estos se concentraron sobre todo en la región del litoral y provenían en su mayoría del norte y centro de Europa, es decir, Italia y España. Los factores que explican el fenómeno migratorio son los salarios superiores a los de los países de origen y con una mayor capacidad adquisitiva, y las oportunidades de progreso económico y social dadas por el dinamismo que era contrario a la típica estratificación europea. Entonces, ¿qué consecuencias trae este modelo económico? Bueno, el impacto que genera el modelo agroexportador es una economía dependiente y vulnerable en una nación en construcción. La economía se sostiene con capitales externos invertidos en territorio e infraestructura. Asimismo, el sostenimiento del Estado será por medio del endeudamiento externo y los impuestos a la importación. Los que más ganan en este modelo son quienes menos aportan, ya que los impuestos a la exportación son ínfimos. Las tierras se reparten desigualmente, son adquiridas por propietarios y se conforman como latifundios. Entonces, si bien vemos consecuencias adversas, este modelo, en el corto y mediano plazo, contribuyó al desarrollo económico del país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, razón por la cual estamos estudiándolo el día de hoy.